Haciendo una mirada retrospectiva, recordamos que una sentencia de la Corte Constitucional respecto de la ley de minería dispuso a la Asamblea Nacional el llevar adelante consultas prelegislativas sobre normativas cuyo contenido se considere pueda eventualmente violar derechos colectivos. Este proceso se aplicó por primera vez en el 2014, antes de la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos. Y este año ya tuvimos una experiencia similar con el proyecto de ley de tierras. ¿Cuán efectivas son estas consultas que, por otro lado, han recibido críticas de parte de un segmento de la dirigencia indígena? Es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Cristian Viteri, doctor en jurisprudencia, máster en Derecho de Empresa, asambleísta de Guayas por Alianza País, integrante de la Comisión Legislativa de Justicia. Justamente este fue el tema que nos convocó el día de hoy, martes, a propósito de la finalización del primer debate del proyecto de Código de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación Ingenios. Nos acompaña el doctor Cristian Viteri, quien es asambleísta por Alianza País en representación de la provincia de Guayas y además integrante de la Comisión Legislativa de Justicia. Bienvenido, qué gusto. Buenas tardes, muchas gracias Fabricio, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a la ciudadanía que nos mira por la televisión legislativa. Asambleísta, quisiéramos empezar esta entrevista consultando por qué finalmente se consideró pertinente someter a consulta prelegislativa este proyecto de código que a primera vista se pensaba que de pronto no era necesario. En un reportaje precedente, por ejemplo, revisábamos que el presidente de la Comisión de Educación, Raúl Abad, en su criterio muy personal, señalaba que no se afectarían derechos colectivos. ¿Qué fue lo que se decidió finalmente? Belki, mire, a lo largo del debate hubo más de 40 intervenciones. Muchos asambleístas indígenas trajeron una preocupación de las comunidades, de los pueblos, sobre el temor que tienen sobre el uso de la biodiversidad, lo que ellos se conoce como los saberes ancestrales. Este tema de los saberes ancestrales no es otra cosa que los conocimientos que se van pasando de generación en generación respecto a medicina, a ritos, a utilización de especies vegetales y animales para el uso de las comunidades. Y la preocupación que existe en que pudiese eventualmente patentarse esto de aquí y que en otras partes del mundo se conoce como la biopiratería. Entonces, justamente para que ellos estén tranquilos, para que las comunidades estén tranquilas, se está buscando, y no solo este sector, sino también otros sectores, que se dé la consulta prelegislativa. Por ejemplo, también la Asociación de Artistas y de Actores vinieron y expresaron sus preocupaciones. Actores, compositores, músicos, guionistas, por ejemplo, quienes hacen música, dicen, mire, nos interesa y nos parece muy bien esto del software libre, pero por ejemplo, a nosotros cuando se le baja música a través de Android o a través de iPhone, estas compañías, estas grandes multinacionales nos pagan a nosotros nuestros derechos. Es decir, o sea, ellos reciben una regalía por eso. Ellos reciben una regalía por eso. ¿Qué pasa con esas regalías que recibimos nosotros si el software libre permite obtener digamos, esa misma música, ese mismo contenido de forma absolutamente gratuita? Porque se entendería que el concepto de software libre es totalmente distinto, diametralmente distinto a, por ejemplo, el concepto que manejan las grandes multinacionales como Microsoft, qué sé yo, que tenemos alrededor del mundo. Totalmente. El software libre hay que promoverlo porque es la democratización del conocimiento y la información. Es decir, no puede ser que por no poder pagar una licencia no se pueda tener acceso a información, acceso a programas de internet que son fundamentales para promover la cultura, para promover la educación, etc. Sí, esta ley justamente lo que busca articular no solamente es el conocimiento, sino también la innovación, la tecnología, los saberes ancestrales con el sistema educativo primario, secundario, universitario y con el sistema de cultura nacional. Por eso es que el software libre es muy importante. Fíjense ustedes, los principales promotores y exportadores de software libre, aunque parezca mentira, no son las grandes potencias. Existen países latinoamericanos y ecuatorianos principalmente que hacen software libre que son utilizados por grandes empresas en el exterior. Por ejemplo, el sistema IP para el uso de voz, para telefonía IP,
son 2 ecuatorianos de apellido Landívar que incluso ya tienen montado el sistema en el Silicon Valley y permiten el uso de este sistema como software libre. Entonces es importante también promover el software libre, que todas las ventajas y beneficios que se dan a través de esta ley se dé también justamente para aquellas herramientas que son de acceso gratuito para los ciudadanos. Justamente lo que se busca es que todo ciudadano tenga acceso al conocimiento y no esté limitado por el pago de una patente, por el pago de un derecho o por el pago de una regalía. Ahora bien, asambleísta, volviendo al tema de la consulta prelegislativa, usted señalaba la pertinencia de este proceso, toda vez que se han escuchado las preocupaciones de comunas, pueblos, nacionalidades y demás respecto del uso y aprovechamiento de los recursos, por ejemplo, en cuanto a la investigación y demás. Pero ¿qué pasa cuando hemos visto también a lo largo de la implementación de estos procesos que se ha visto criticado, al menos por cierto sector de la dirigencia indígena, como señalaba Fabricio en la presentación de esta entrevista? ¿Cuán efectivo es este mecanismo de consulta? Es muy efectivo. Realmente, quienes no reconocen cuánto se ha aprovechado el sistema de consulta prelegislativa, lamentablemente son sectores minúsculos de la oposición, de la dirigencia, entre comillas, indígena. La mayoría de los pueblos indígenas han aceptado siempre las consultas prelegislativas de buen agrado, no solo eso, sino que participan. Sería bueno que la ciudadanía, y ojalá se pueda ver esto, que la cantidad de personas, de comunidades, de pueblos que participan justamente en este tipo de ejercicio democrático, que significa poder establecer conclusiones fundamentales sobre ciertos aspectos que pueden incluirse en una determinada ley. Pero lo que han reclamado estos dirigentes indígenas, incluso en la última consulta prelegislativa, la vinculada al proyecto de ley de tierras rurales, no participó, por citar un ejemplo, la CONAIE y sus filiales, argumentando que ya en el ejercicio anterior de la Ley de Recursos Hídricos, donde sí participaron, no se recogieron dentro de los textos finales para votación aquí en la Asamblea Nacional todos los temas que habían sido debatidos y que habían sido socializados en el curso de esa consulta prelegislativa. Participaron cientos de organizaciones, por ejemplo, la FENOCIN, que también es una organización indígena campesina. Una organización indígena campesina. Participó la FENACLE, que es la organización campesina de la costa. Participaron una gran cantidad de organizaciones sociales. Realmente la CONAIE no tiene la patente de corso, digamos, o el privilegio de ser la única organización indígena. No participaron porque no quisieron. Y sí es verdad que no todo lo que ellos propusieron en el recursos hídricos, como ser ellos quienes manejen y administren el agua, bueno, eso no siempre se puede lograr lo que uno quiere. No se puede manejar el concepto, a nivel de consulta prelegislativa, doctor Viteri, no se puede manejar el concepto de que sea vinculante, obligatoria, como plantean también algunas organizaciones sociales. Es que la Constitución no establece que sea vinculante. Eso fue una discusión que ya se superó en Montecristi. La consulta prelegislativa es un insumo fundamental, no vinculante para los legisladores, pero que es importante tomarlo en cuenta. Y se ha tomado en cuenta la mayoría de las sugerencias, especialmente de las organizaciones sociales, en cuanto una ley les afecta a ellos. ¿Por qué las organizaciones sociales? Porque son quienes aglutinan a la base de la sociedad, son quienes aglutinan al conjunto de ciudadanos a quienes les podría afectar una determinada norma. Que si pusiéramos una ley, digamos, para regular a los comerciantes informales, obviamente con quienes tendríamos que hacer una consulta legislativa sería con las organizaciones de comerciantes informales, todas las que existen a nivel nacional. Entonces, eso es lo que se ha venido haciendo y creo que esto es muy importante. Esta consulta legislativa, por lo tanto, no se hará solamente con las comunidades indígenas por su preocupación con la biodiversidad y con los saberes ancestrales, sino también con los artistas, con los que hacen software, con los que hacen investigación y con las personas que hacen innovación y tecnología, porque ellos también tienen grandes preocupaciones sobre el contenido de esta norma. Ahora bien, tomando en cuenta tiempos y demás, bueno, hasta la próxima semana se espera que se definan ya los temas sustantivos para que con ello la presidenta haga la convocatoria oficial para el inicio de la consulta. Tomando en cuenta tiempos y demás, este no sería un proceso que necesariamente inicie o concluya este mismo año. No necesariamente, es importante que se haga una gran sociabilización de este proyecto. Para eso tampoco hay tiempos. No hay tiempos, pero se lo puede hacer en 6 meses, como se hizo la consulta de la ley de tierras,
Y lo importante es que se inscriban las organizaciones. Entiendo que a partir del próximo miércoles ya es posible que las organizaciones puedan empezar a inscribirse para este proceso de consulta prelegislativa, y todos son bienvenidos. Hoy me preguntaba a mí un miembro de la Academia de Propiedad Intelectual si ellos podían participar. Por supuesto, si esto les atañe, ustedes pueden participar y ser parte de la consulta prelegislativa. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchísimas gracias por la invitación. Cristian Viteri, quien es asambleísta por Alianza País en representación de la provincia de Guayas y además integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con una valoración sobre la decisión que ha sido adoptada en el curso de la jornada de este martes. Habrá consulta prelegislativa para el proyecto de Código de la Economía Social de los Conocimientos Ingenios.